Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Hemos convocado esta conferencia de prensa para informar al pueblo boliviano este proceso que hemos vivido estos días de diálogo y solución. El país ha vivido unos días difíciles, unos días de bloqueo, unos días de impedimento de tránsito y de violencia también. Pero en estos mismos días el gobierno ha mostrado una absoluta voluntad de diálogo en todo momento. Hemos tenido innumerables mesas de diálogo, suman más de 160 mesas para poder discutir el decreto 5503. Y también hemos tenido reuniones con la Central Obrera Boliviana y la dirigencia de la CESUTCB, de la Tupacatari, de los fabriles, de los gremiales, de los maestros, etcétera, de todas las organizaciones sociales, para poder atender todas aquellas dudas que puedan existir sobre el decreto supremo 5503. Quiero en primer lugar relevar la cultura del diálogo y la cultura de la confianza. Creo que es imposible avanzar como país si no dialogamos y si no confiamos unos en los otros. Y creo que eso ha quedado demostrado en la medida en que se han encontrado soluciones satisfactorias para el país. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos días? El decreto supremo 5503, que marca un principio de una nueva era, un principio de una nueva etapa, una señal muy clara de cambio, tiene un corazón, y ese corazón fundamental es la eliminación de los subsidios a los carburantes. La eliminación de los subsidios a los carburantes es lo que le da viabilidad al país, le da la estabilidad que necesita. Sobre la estabilidad económica se construye el nuevo país, la forma en que llegan las inversiones, el proceso de exportaciones y todos los demás temas. Este tema de la eliminación del subsidio de los carburantes ha sido profundamente entendido, y yo agradezco a la población boliviana por todo ese apoyo, porque realmente se dieron cuenta que esa era la variable y el factor que determinaba la viabilidad de este país. Sobre eso se ha tratado. El gobierno quiere gobernar con eficiencia, con eficacia, con transparencia, pero también con rapidez, con sentido de urgencia. Por eso es que se habían adicionado una serie de temas para el sector productivo que generaron cierta susceptibilidad en términos del rango que necesitaba, si era fuerza de ley, constitución, etcétera. Hemos entendido perfectamente el mensaje que llevó de esa naturaleza, y la decisión que se ha tomado es básicamente sacar un nuevo decreto supremo, que ya lo tenemos listo y lo vamos a publicar apenas en unas horas más. Este decreto supremo, que es el 5516, es el decreto supremo donde se va a quedar la eliminación al subsidio para el precio de los carburantes, los bonos sociales, el salario mínimo, los aranceles que se bajan para abaratar el precio de las tarifas del transporte, y el sistema de reprogramación crediticia. Son los elementos centrales, los más importantes para la estabilización de nuestra economía. Esto se queda y se publica en unos minutos más en la Gaceta Oficial, que es lo que queremos también transmitir a los compañeros de la Central Obrera, de los campesinos y los demás, las demás mesas de diálogo con las que tuvimos, que todo se ha incorporado en este decreto supremo. Pero no se acaba el gobierno con este decreto supremo. Obviamente vamos a seguir trabajando una serie de temas, socializando, discutiendo y recogiendo todos aquellos aportes que llegaron, y de nuevo quiero recalcar esta voluntad de diálogo y esta cultura de la confianza para poder avanzar sobre otros temas sectoriales que salieron en todas las mesas sectoriales, temas extremadamente importantes, interesantes y de impacto sobre los diferentes sectores. Todo ello lo estamos trabajando en otros instrumentos, en otros decretos que van a ser aprobados también por CONAP y por el gabinete. Este fue en cumplimiento de los acuerdos, tratado desde las 8:30 de la mañana en CONAPES y luego aprobado en gabinete hace apenas unos minutos. Adicionalmente a esto, quiero también transmitirles y agradecer a la población. Un 80% de la población está en contra de la cultura del bloqueo, la violencia y la intransigencia. Sabemos que el diálogo es el único camino que conduce a las soluciones que son satisfactorias para todas las partes y que sobre todo benefician al país. Es el país el que tiene que avanzar en beneficio de sus ciudadanos. Y esta es la práctica que tenemos que adoptar de aquí en adelante. Este gobierno, reitero una vez más, tiene toda la disposición de diálogo, pero también toda la responsabilidad de gobernar.
y vamos a gobernar en ese sentido, con el sentido de urgencia que tiene Bolivia, con las necesidades que tenemos y con la responsabilidad del gobierno de dar respuestas a cada uno de los sectores que tienen la necesidad, que tienen la voluntad y que merecen trabajar en paz y vivir en paz en Bolivia. Esa es la información que quería transmitirles. Proseguimos con la ronda de preguntas. Con Bolivia TV iniciamos. Gracias. Buenas tardes, ministro Leonardo Mena, de Bolivia Televisión. Bueno, en este marco de la cultura del diálogo, aún algunos bloqueos se mantienen en algunas regiones del país. ¿Cuál es el criterio que tiene respecto a estas medidas, toda vez que el gobierno ya estaría cumpliendo los acuerdos firmados en la ciudad del Alto? Gracias. Le agradezco por su pregunta, porque a veces nos quedamos en los términos y los términos son los que nos impiden avanzar. Este decreto 5516 abroga el decreto 5503, que era la demanda de todos los sectores movilizados, y recupera todos los temas que les acabo de describir. Se elimina el subsidio a los hidrocarburos, se mantienen los bonos sociales, el salario mínimo, el tema del arancel cero para los repuestos, llantas, aceites y otros insumos para el transporte, la reprogramación crediticia. Pero en la disposición final se está abrogando el decreto supremo 5503. Seguimos con Bolivisión. Ministro, John Guzmán de la Red Bolivisión. Ministro, sabiendo de que existe daño económico al Estado con este tema de los bloqueos, que los perjuicios no solamente para el ingreso al Estado, sino para la gente de a pie que no ha podido hacer negocio durante las últimas semanas, el gobierno, el presidente a través de la bancada que tiene en la Asamblea Legislativa, van a impulsar este proyecto de ley que está precisamente en la Asamblea para sancionar penalmente los bloqueos. Si bien está garantizado el derecho a la protesta, pero también la gente está pidiendo sanciones para quienes perjudiquen al ciudadano que no puede desarrollar sus actividades. Y este último se ha visto con este tipo de movilización, la pérdida que ha tenido, la falta de ingresos no solamente en el contexto económico a nivel nacional, sino también internacional por los problemas del bloqueo hacia el turismo, hacia nuestro país. Ministro, ¿van a impulsar ustedes a través del presidente con la bancada que cuentan en el legislativo? Gracias. Sí, desde luego que se va a apoyar, es una iniciativa en el legislativo, pero en torno a su pregunta es importante dar algunos datos. Con la quita del subsidio a los carburantes se han ahorrado $10 millones por día. Con los bloqueos se han perdido 20 millones por día. O sea, el daño económico al país de esta cultura del bloqueo es inmenso y es a todo nivel. Es a nivel de los pequeños emprendedores, gastronomía, comercio, transporte, producción, absolutamente a todo nivel, tanto del área urbana cuanto del área rural. Es por esta razón que no podemos seguir con esta cultura del bloqueo y del perjuicio al país. Naturalmente, ¿qué ocurre? Si no hay forma que los productos lleguen a las ciudades y a los mercados, los precios suben, hay más inflación. Si no hay forma de que los productos lleguen, se echan a perder, los productores pierden su producción. Si no hay forma que el transporte pueda circular libremente por las carreteras, pierde pasaje. Todos perdemos, no hay quien gane. No hay quien gane, es lo más irracional que se puede hacer porque es perjuicio para todos. Adicionalmente a esto también es importante mencionar de que los artículos que fueron observados en primera instancia porque requerían en interpretación de algunos tener fuerza de ley, van a ser remitidos a la Asamblea en ese sentido, porque son artículos que también son importantes para la economía boliviana y porque al gobierno también le interesa que tenga una fuerza y un rango de ley para dar mayor seguridad jurídica a los inversionistas. ¿De qué se trata todo esto? Se trata de tener la capacidad como país de dar seguridad jurídica para que las inversiones locales y extranjeras puedan entrar al país. Y que esto requiera la aprobación de la Asamblea es mucho mejor porque le da mucho más fuerza a esa seguridad jurídica. Continuamos con F10. Ministro, buenas tardes. Alejandra Aro, periodista de F10. Ministro, algunos sectores como el magisterio aún rechazan el congelamiento de sus salarios, por lo que continuarán movilizados, han indicado en horas de la mañana. ¿Esto todavía permanece dentro de este nuevo decreto supremo? Es que también aquí hay que diferenciar, hay información que está tergiversada. Se está incrementando el salario mínimo, se está dejando al sector privado en la libre negociación salarial tripartita, como recomienda la OIT, patronal, laboral y OIT. Y también se está, en el caso del Magisterio, Salud, Fuerzas Armadas y Policía, estableciendo la forma en que se va a trabajar el incremento salarial. El resto se está congelando en el sector público. Finalizamos con Cadena. Ministro, buenas tardes. Manuel Alborza, Cadena.
Pasa lo siguiente, ministro, hay puntos de bloqueo que todavía no dejan ingresar alimentos a varios. Hoy hemos despertado con la falta de carne de pollo, una carne de res que está por encima de los 80 bolivianos. Se está viendo ver puentes aéreos, negociar. ¿Cuál es la medida que se está adoptando? Porque la población es uno de los principales factores, ¿no?, en la canasta familiar. Gracias, ministro. Definitivamente, siempre lo hemos dicho, el enemigo principal de Bolivia es la inflación. Y este tipo de acciones lo que hacen es alimentar la inflación porque no permiten que los productos lleguen a los mercados, se genera desabastecimiento, se cae la oferta, hay especulación y los precios suben. Esa es una cadena inevitable en economía cuando pasa este tipo de temas. Nosotros lo que exhortamos a partir del cumplimiento, y en esto quiero ser claro, en el acuerdo firmado que ustedes lo han debido ver el día de ayer, se establecía un plazo de 48 horas. En mucho menos de 24 horas estamos ya publicando el decreto supremo que cumple con absolutamente todos los compromisos del gobierno con los sectores movilizados el día de ayer, por lo que esperamos que no exista ningún bloqueo más en el país. Y si lo hay, claramente estaría mandando el mensaje de que la motivación es otra. Es una motivación de los grupos oportunistas que siempre aparecen para desestabilizar el país y amenazar su democracia. ¿Eso?